¿Qué tal, mis amigos? Tengan ustedes muy buenas tardes. Les saluda Olmedo Sánchez Santamaría en su programa Derecho y Comunidad. Con la conducción técnica de Diego Montaño, iniciamos hoy 3 de Marzo. marzo de 2015. Sí, señor. Vamos en el tercer día del tercer mes del año. Esto va acá rapidito. Se va acabando rapidito. Ya hay que ir alistando la plática de los La aguinaldos. natilla, los Sí, claro que buñuelos, sí, dulce claro, manjar claro. blanco, el Ya, amargado, desde ya hay que ir alistando la plática. de Bueno, los regalos de diciembre. sí. Ya don Alfonso Luna por ahí está haciendo la caletica. Ay, ay, ay. Sí, claro que sí. A ver, un saludo muy cordial a toda la audiencia, a la doctora Gloria Ramos, abogada también, ilustre abogada de Santander de Quilichao, un saludo muy respetuoso para ella, muy cariñoso. Por petición de algunas personas, importante hablar y recabar sobre lo que es la Carta Magna, sobre lo que es la Constitución Política de Colombia, que es la madre de todas las normas de este país y de cualquier otro país. Siempre la Constitución será la guía de las normas de cada país. Decíamos ayer, con la presencia del doctor Guido Guido. Germán Hurtado, que si bien es cierto, existen las leyes, y las leyes con el solo hecho de existir allí sería una letra muerta si no se ponen en práctica, si no se desarrollan, si no se llevan a cabo, y que muchas de las cosas pasan porque el ciudadano común y corriente, la comunidad, desconoce este tipo de normas. El derecho está allí en la Constitución de Colombia. Hay que hacerlo cumplir. Muchas veces porque la ley misma nos lo da, pero otras veces cuando la ley o no lo desconocen, pues habrá que utilizar la misma ley para que nos den esos derechos. Pero recordemos también que no solamente es exigir el derecho, es también cumplir con unos compromisos, porque nosotros como ciudadanos también tenemos unos compromisos para poder que haya una convivencia pacífica entre las comunidades. Entonces, decíamos también ayer de que la segunda parte, el título segundo de la Constitución, puede ser inclusive más importante que el título primero, donde habla de los derechos fundamentales. El título segundo nos habla de los derechos, las garantías y los deberes. En este caso, vamos a explicar nuevamente lo que dice el artículo segundo, por petición de algunas personas, porque les pareció interesante recabar sobre esto. El artículo segundo habla de la integración. El artículo segundo del Código Penal, que es el que se lleva a cabo se aplica en este tema de los derechos humanos. Entonces, el artículo segundo del Código Penal, recuerden que el artículo primero del Código Penal habla de un derecho que es importantísimo y que inclusive está en el preámbulo de la Constitución, ¿sí? Es el respeto a la dignidad humana. La Constitución prácticamente tiene como base el respeto a la dignidad humana. Y el artículo primero habla sobre eso y hemos debatido bastante sobre este respeto a la dignidad humana, aunque nunca se dirá todo lo que se tiene que decir para que se conserve ese respeto a la dignidad humana, porque todo ser viviente tiene derecho a ese respeto a la dignidad, hablando de los humanos, lógicamente. Entonces, el artículo segundo del Código Penal nos habla de las normas y postulados que sobre derechos humanos se encuentren consignados en la Constitución Política, en los tratados y convenios internacionales ratificados por Colombia y que harán parte integral del Código Penal. Recuerden ustedes que el Código Penal nace de la Constitución. Y haciéndole un comentario a este artículo segundo, pues podemos decir que de los principios fundamentales, ubicados dentro del título primero de la Carta Magna y en su artículo primero se dice: Colombia es un Estado social de derecho,
organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía en sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, que está consagrado allá en el artículo primero de la Constitución, y en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general. Y en desarrollo de esto, prácticamente se podría hablar del artículo 11, donde dice: el derecho a la vida es inviolable, que no habrá pena de muerte en Colombia. Igualmente el artículo 12 dice: nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas, ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Lastimosamente, muchas de esas cosas se dan en el mundo, en todo el planeta, pero hablando de Colombia, se dan en Colombia también. Y por eso hay que denunciarlas y por eso hay que luchar para que se nos respeten nuestros derechos. El artículo 13 dice que todas las personas nacen libres e iguales ante la ley. Todos somos iguales y todos somos libres. El artículo 14 nos habla de que toda persona tiene el derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica. Y este reconocimiento de la personalidad jurídica se hace desde el momento en que se nace y se asienta un registro civil de nacimiento. Allí está la personalidad jurídica. Allí hay una especie de identificación. El artículo 15 dice que todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. Es que quien aplica la ley es el Estado a través de sus organismos. El artículo 17 nos dice igualmente que se prohíben la esclavitud, la servidumbre y la trata de seres humanos en todas sus formas. A uno le preocupa que todavía a estas alturas de la vida se sigan violando estos derechos. El artículo 18 dice que se garantiza la libertad de conciencia. Podemos pensar, somos libres de pensar. Eso es un derecho que tenemos. El artículo 19 también dice que se garantiza la libertad de cultos. Yo les contaba en programas anteriores de que anteriormente dentro de la misma Constitución se le daba prevalencia a la religión católica. Es más, a Colombia lo llamaban el país del Sagrado Corazón. Señor. Hoy en día no, hoy en día hay libertad de cultos, con todo respeto, y todos son respetables. Y no tenemos por qué mirar mal al que no esté de acuerdo con nosotros en cuanto a una creencia religiosa. Suele suceder, ¿no? Sí, claro. Y hay gente que piensa que el que no piensa igual a uno, ajá, entonces está, sí, no, de foco, o están haciendo algo malo, y no sí, es cierto, eso no es cierto. Es verdad. Sí, no. Entonces, eso dice el artículo 19. El artículo 29 es uno de los artículos también más importantes y que nosotros como abogados invocamos mucho en la defensa de los derechos de las personas, sobre todo en el tema penal. Allí en ese artículo 29 se habla del debido proceso. Y el debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales o administrativas. Tan importante es ese debido proceso, que cuando se viola y uno puede probar que se violó ese debido proceso, puede invocar nulidades. Pero hay que hacer valer este derecho. Igualmente,
Dice este artículo 29 que nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes. Ningún juez de la República puede inventarse una ley. Ninguno. Ninguno. Tiene que preexistir esa ley para poderla aplicar. Qué importante saberlo. Claro, eso no es al libre albedrío del juez o ¿sí? Del que esté aplicando la justicia. No, señor. Porque no solamente los jueces pueden aplicar justicia en un momento dado, porque hay instituciones que también la aplican, por ejemplo, una inspección de policía. Sí, señor. Que depende de una secretaría de gobierno municipal o una, ¿sí? Entonces, allí también hay que tener mucho cuidado porque nadie podrá aplicar leyes que no existan ni se las puede inventar. Dice que toda persona, oído con esto, toda persona se presume inocente mientras no se le haya declarado judicialmente culpable. No es por el hecho de que a una persona las indican o hoy en día se le imputan los cargos. Sí, señor. O que la capturen y no necesariamente por ese hecho son culpables. Serán culpables, esa persona es culpable y el juez fallará en una sentencia condenatoria. Pero acuérdese que en un proceso se puede fallar o condenando o absolviendo. Puede haber una sentencia absolutoria también. O puede haber una preclusión de la investigación. Y precluir una investigación es terminar la investigación porque no existen los elementos materiales para que se sostenga la imputación a la persona que se está enjuiciando. Ah, vea pues. Entonces, se puede llegar a una preclusión antes de que continúe el proceso como tal. Entonces, por eso decimos que toda persona se presume inocente mientras no se le haya declarado judicialmente culpable. Y aquí algo más importante todavía. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado, escogido por él o un abogado de oficio, hoy en día llamados defensores públicos, durante toda la etapa de su juicio. Pregunta, maestro, doctor, a los abogados de oficio, a los abogados públicos, ¿quién les paga o cómo es el pago de ellos? En Colombia existe una institución que se llama Defensoría del Pueblo. Ok. El defensor del pueblo tiene unos abogados en todo el país. Sí, señor. Contratados por la Defensoría del Pueblo y se llaman defensores públicos. Defensores públicos. A estos defensores públicos les paga el Estado. Ah, les paga el Estado. Les paga el Estado a través de la Defensoría Pública. Quiere decir con esto de que a quien no tenga con qué pagar su abogado de confianza, quien no tenga con qué pagar el abogado de confianza, el Estado está en la obligación de colocarle un defensor público. Y ese defensor público no le podrá cobrar honorario alguno, porque también estaría allí transgrediendo la ley. No lo podría hacer, ¿ya? Ajá. Entonces, esto nos debe quedar muy claro para poder continuar con el programa. Interesante. www.proclamadelcauca.com. Una radio distinta, una radio especial. Proclama Radio, la radio online de tu tiempo. ¿Quieres saber los últimos acontecimientos en el norte del Cauca, Colombia y el mundo? La actualidad, los deportes, la cultura, la política y el entretenimiento.
Estas y más noticias en Proclama del Cauca Online. Proclama Radio. Radio Online. www.proclamadelcauca.com. La temporada seca genera sequía causando desabastecimiento de agua para el consumo doméstico, agrícola, industrial y energético. Por eso debemos prepararnos. Presta atención del clima en tu región y ahorra agua. Cierra el grifo mientras cepillas sus dientes, te enjabonas, afeitas o lavas objetos. Para afrontar la temporada, tú eres fundamental. Difunde, recomienda, actúa y participa. El ambiente, un compromiso de todos. Corporación Autónoma Regional del Cauca, CRC. Estás escuchando Proclama Radio por www.proclamadelcauca.com. www.proclamadelcauca.com. En Colombia, cada 3 horas se muere una mujer a causa del cáncer de cuello uterino. Esta enfermedad no causa síntomas y por lo general se asocia con la presencia del papiloma humano. Para detectarlo a tiempo, acuda a partir de los 21 años a la toma de la citología vaginal. Limite su número de compañeros sexuales y utilice condón durante la relación sexual. Línea gratuita nacional 018 91 38 76. Vigilado Supersalud. Estás escuchando. Radio Amor. $25 gifts. www.proclamadelcauca.com. www.proclamadelcauca.com. Emisora online, emitiendo desde el norte del Cauca. Santander de Quilichao, Colombia. Proclama Radio. Proclama Radio, la radio de nuestra gente. Continuamos con el programa Derecho y Comunidad cuando son las 6 de la tarde y 27 minutos. Yo les decía que cuando capturan a una persona se presume inocente, o cuando a una persona las indican de algo se presume inocente. Pero vámonos al tema penal. Cuando capturan a una persona, esta persona tiene derecho a tener su abogado de confianza o a que el Estado le coloque su defensor público. Si le coloca su defensor público, ni la familia ni la persona que está con su problema le debe de pagar a ese abogado porque es un defensor público, le está pagando el Estado. Bueno, eso queda claro. Pero igualmente, estas personas que capturan tienen derecho a guardar silencio. No están obligados a decir absolutamente nada. A no ser que sea en presencia de su abogado y ya su abogado haya hablado con él porque tiene derecho a hablar con su abogado. No saben y hay veces dicen lo que no es o se meten se les dificulta más la defensa por este tipo de cosas. Entonces, las personas deben de guardar silencio y no los pueden obligar a hablar. Correcto. Es lo primero que le advierten, entonces, silencio. A guardar silencio, ya si su abogado le dice, rompa su silencio, ya es diferente, pero está asesorado por alguien que sabe de derecho. Es correcto. Que eso es lo importante, que esté asesorado por alguien que sepa de derecho. Igualmente, esta persona tiene derecho a hacer una llamada, llamar a su familia para que se vayan a personar por él. Ya. Son derechos que no se le pueden coartar a ninguna persona que sea capturada. Porque hasta ese momento no ha sido condenado y se presume que es inocente. Uno es inocente hasta que se le compruebe lo contrario, ¿no? Hasta que se le pruebe lo contrario. Entonces, eso debe quedar claro. El artículo 2 integra a la normatividad penal el llamado bloque de constitucionalidad, importante herramienta que permite lograr un efecto conglobante en la interpretación y aplicación de la legislación penal fundamental.
Miren ustedes, el 10 de diciembre de 1948, la Asamblea, hace ratico, sí, la Asamblea General de las Naciones Unidas promulgó en París la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por eso es tan importante traer esto a colación y resaltarlo aquí. Sí. Hace rato que se viene hablando de los derechos humanos. Entonces, el 10 de diciembre de 1948, y recuerden que hubo una Asamblea General de las Naciones Unidas donde se promulgó en París, Francia, la Declaración Universal de Derechos Humanos, como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse a fin de que tanto los individuos como las instituciones pues realmente se inspiren constantemente en ella, en esta Declaración Universal de los Derechos Humanos, que se promuevan mediante la enseñanza y la educación el respeto a estos derechos y libertades. Donde quiera que haya un profesor, donde quiera que haya un educador, debe de estar promulgando todos estos derechos humanos. Sí, señor. No necesariamente tiene que ser abogado. Ah, no necesariamente tiene que ser No, porque para usted enseñar de derechos humanos, lo enseña hasta en su casa. Ok. Es algo que debemos de tener todos. Sí, correcto. Porque de allí nace la convivencia. Cuando hablamos el respeto a los derechos humanos. Sí, señor. Entonces, inclusive dentro de nuestras casas, dentro de nuestro hogar, hay que hablar de derechos humanos. Para hacer la realidad, la declaración de la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó el 16 de diciembre de 1966 estos convenios de protección internacional de los derechos. Ojo, ¿cuáles son los convenios? Repito, que el 16 de diciembre de 1966, esa misma Asamblea General de las Naciones Unidas, que había pactado esa Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948, entonces dijo, estos convenios de protección internacional de los derechos se deben de hacer por los siguientes pactos. Y se habló primero del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Por eso ustedes escuchan que muchos funcionarios o muchas personas acuden a las instancias internacionales, porque hay unos pactos. El segundo pacto es el protocolo facultativo del mismo, o sea, desarrollando este pacto de derechos civiles y políticos. Y el tercero es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Miren lo interesante de esto. Y la primera Conferencia Internacional de Derechos Humanos para evaluar los primeros 20 años de la Declaración Universal se efectuó en Teherán el 22 de abril al 13 de mayo de 1968, en la Proclamación de Teherán, se llamó así. Vea pues, para que las personas aprendan un poco más de lo que... Claro, para que sepan de qué estamos hablando realmente y de dónde viene todo esto. Sí, señor. Se registra los progresos alcanzados, pero también deja constancia en esta declaración de Teherán de la violación de los derechos humanos en los distintos campos y en los diferentes países que conforman este planeta Tierra. Desde 1950 comienzan a nacer sistemas regionales de protección de los derechos y libertades fundamentales. El primer sistema regional es el de Europa Occidental, con su Convención Europea de Derechos Humanos, suscrita en Roma el 4 de noviembre de 1950 y en vigor desde el 3 de septiembre de 1953. El sistema ha sido complementado
con la Carta Social Europea, firmada en octubre de 1961 y en vigor desde 1965, y con 9 protocolos adicionales. El segundo sistema es un sistema regional de América Latina, con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, y complementado con un protocolo que prohíbe la pena de muerte y otro que protege los derechos económicos, sociales y culturales. Miren ustedes lo que tiene que ver con este artículo segundo del Código Penal, que dice que las normas y postulados que sobre derechos humanos se encuentren consignados en la Constitución política, en los tratados y convenios internacionales ratificados por Colombia, harán parte del Código Penal. Del Código Penal. Claro, por eso lo estamos trayendo a colación, para que ustedes se den cuenta cuando son las 6 de la tarde y 35 minutos. Estás escuchando. Proclamadelcauca.com. HMF Producciones y Eventos. Sonido para fiestas, actos especiales y amplificación de grupos musicales. Carrera 16, número 517. Info 310-505-2667. Santander de Quilichao. HMF Producciones y Eventos. Estás escuchando Proclama Radio por www.proclamadelcauca.com. www.proclamadelcauca.com. De acuerdo a la encuesta realizada por la prestigiosa empresa consultora Cifras y Conceptos, el 92% de nuestros afiliados están satisfechos con nuestros servicios, poniéndonos en los mejores lugares de preferencia y recordación. Mejoramos día a día para que los afiliados y sus familias tengan siempre de nosotros el mejor aseguramiento en salud y nuestra red de IPS les preste el mejor servicio. Vigilado Supersalud. Estás escuchando. Proclamadelcauca.com. Mike Deportes. Confección de ropa deportiva, uniformes para escuelas y colegios, dotación industrial, calle Cuarta, 1178, segundo piso, celular 315-488-2721, Santander de Quilichao. Una radio distinta, una radio especial. Proclama Radio, la radio online de tu tiempo. En Santander de Quilichao, punto Sabrosón, con el mejor sándwich cubano, el original, exquisitas hamburguesas, deliciosos perros calientes y mucho más. Ubícanos, Carrera 16, número 517, info 312-237-6617, punto Sabrosón. Proclamadelcauca.com. Estás escuchando Proclama Radio por www.proclamadelcauca.com. www.proclamadelcauca.com. Hazme salud, cuida la salud de mi familia. Como entidad promotora de salud EPS, nos preocupamos porque usted quede en las mejores manos. Por eso contratamos a las EPS de mayor prestigio a nivel nacional para que pueda acceder a servicios de salud con calidad. Hazme salud, cuida la salud de mi familia. Vigilado Supersalud. Desde Santander de Quilichao, departamento del Cauca, República de Colombia. Señor, sí, maestro. Bueno. ¿Qué más nos dice? No, aquí continuamos con el análisis de
del Código Penal, donde se aplica la Constitución Nacional de Colombia. Sí, señor. Y el artículo, o hay un título que habla de los principios de las sanciones penales. Ajá. Y aquí también me quiero detener un poquito. Porque el artículo 3 del Código Penal dice que la imposición de la pena o de la medida de seguridad responderá a los principios de necesidad, de proporcionalidad y razonabilidad. Quiere decir esto, de que un juez, en el momento de imponer una pena o una medida de seguridad, no lo puede hacer porque le dio... Que le dio la gana. No, dice... no lo quería decir. No lo quería decir. Así, ¿cómo porque le provocó. Bueno, porque le provocó. Porque le provocó. Porque se la inventó. No. Ese juez está enmarcado dentro de esta norma y esa imposición de la pena debe responder a unos principios. El de la necesidad, el de la proporcionalidad y de la razonabilidad. Y el principio de necesidad se entenderá en el marco de la prevención y conforme a las instituciones que la desarrollen. Allí tiene que haber un criterio fundamental. Correcto. Si la persona en un momento dado representa un peligro para la comunidad. Ah, vea pues, bueno saberlo. Se debaten mucho estas cosas y ¿Por qué? nosotros los abogados, no, porque nosotros los abogados hoy en día tenemos igualdad ante los fiscales y ante los jueces. Lo que anteriormente no era anteriormente así, ¿no? Anteriormente tocaron... sobre todo el fiscal era omnipotente, intocable. Inclusive Sí. Hubo fiscales de... Se me fue el nombre. De todas maneras se cometían algunas arbitrariedades. Algunos atropellos, sí. Dice uno como abogado, ¿no? Mirándolo desde el punto de vista de la defensa técnica, del debido proceso. ¿Sí? Entonces, hoy en día no. Con la ley 906, con el principio de orabilidad, pues las cosas mejoraron mucho. Hoy en día el abogado puede hacer también solicitudes para que le entreguen la prueba ante las instituciones. Anteriormente, si usted necesitaba una certificación de un banco dentro de un proceso, tenía que solicitarla el juez directamente o el fiscal directamente. Al abogado le era vedado hacer eso. Hoy en día no. Hoy en día el abogado puede solicitarlo. Se han equilibrado las cosas. Claro, inclusive nosotros los abogados podemos conformar equipos de investigación. Qué importante eso. Claro, equipos de investigación para llevar pruebas que favorezcan a la persona que estamos representando o a la persona que está encartada para tratar de ayudarle a solucionar su problema. Para que se pueda aplicar esa proporcionalidad, esa razonabilidad dentro de una posible sentencia, si es que la hay. Y haciéndole el comentario a este artículo, dice que el principio de necesidad se entenderá en el marco de la prevención y conforme a las instituciones que lo desarrollen. Entonces, el legislador cuenta con un amplio margen de libertad para establecer las conductas punibles y determinar sus sanciones. Sin embargo, la Corte también ha indicado que el Congreso de la República cuenta con límites en esta labor, tales como el de respetar los derechos constitucionales y los principios de proporcionalidad y razonabilidad. Quiere decir esto que debe estar enmarcado dentro de un tope de acuerdo al delito, de acuerdo a lo que se haya transgredido la ley.
Así en la sentencia C070 que traigo a comentario de 1996, la Corte Constitucional manifestó, para hacer claridad en este sentido, y dice que el Estado social de derecho, donde la dignidad humana ocupa un lugar de primer orden, oído con esto, sustrae del amplio margen de libertad legislativa para la configuración del ordenamiento penal la facultad de fijar cualquier pena con independencia de la gravedad del hecho punible y su incidencia sobre los bienes jurídicos tutelados. Los bienes jurídicos tutelados, por ejemplo, un bien jurídico tutelado puede ser la vida. Sí, correcto. El constituyente erigió los derechos fundamentales en límites sustantivos del poder punitivo del Estado, racionalizando su ejercicio. Solo la utilización medida, justa y ponderada de la coerción estatal, destinada a proteger los derechos y libertades, es compatible con los valores y fines del ordenamiento. Todos tenemos derechos. Todos y se nos deben de derecho. proteger. Correcto. Inclusive el que transgrede la ley, el que comete el delito, También tiene unos derechos y hay que protegerle esos derechos. Imagine, pero hay unos casos que uno dice, Sí, que pero no debería la tener derecho a norma nada. pero la norma es la norma. No Sí, es lo cierto. es lo que nos sintamos en un momento dado de rabia, ¿sí? Sí, correcto. No, es que la ley está allí, es la norma. El cambio político de un Estado liberal de derecho, fundado en la soberanía nacional y en el principio de legalidad, a un Estado social de derecho, cuyos fines esenciales son, entre otros, el servicio a la comunidad, la garantía de efectividad de los principios, derechos y deberes constitucionales y la protección de los derechos y libertades que está consagrado en el artículo 2 de la Constitución Política, presupone la renuncia a teorías absolutas de la autonomía legislativa en materia de política criminal, la estricta protección de los bienes jurídicos y los derechos inalienables de la persona. Oído con esto, que está consagrado en el artículo 5 de la Constitución Política, tornan la dignidad e integridad del infractor penal en límite de la autodefensa social. Mire, el infractor penal tiene tantos derechos como la víctima. Ese victimario, por el hecho de que haya cometido el error, no pierde que el Estado también tenga que protegerle unos derechos, independientemente de la culpabilidad o no culpabilidad dentro del hecho punible. Correcto. El contenido axiológico de la Constitución constituye un núcleo material que delimita el ejercicio de la función pública y la responsabilidad de las autoridades. Está consagrado esto en el artículo 6 del Código de la Constitución Política y se debe de dar aplicación. Con su elemento social, la Constitución constituye un núcleo material que delimita el ejercicio de la función pública y la responsabilidad de las autoridades. Esto está consagrado en el artículo 6 del Código de la Constitución Política. Igualmente, con su elemento social, la Constitución complementa en el terreno de la coerción pública la voluntad con la razón. Solo el uso proporcionado del poder punitivo del Estado, esto es acorde con el marco de derechos y libertades constitucionales, garantiza la vigencia de un orden social justo, fundado en la dignidad
y la solidaridad humana. Y esto es cuando se desborda la fuerza del Estado en contra de la comunidad. Entonces, por eso se dice que debe de haber el uso proporcionado del poder punitivo, no desbordado, que es una cosa muy diferente. Y hay veces se desbordan, uno queda aterrado cuando hay veces ven en los noticieros Sí, señor. de televisión cómo se desbordan estos poderes y estas fuerzas. Sí que pasa, ¿no? Claro, así la persona sea un delincuente, no se pueden desbordar estos poderes ni estas fuerzas. Pasa mucho. En consecuencia, la calidad y la cantidad de la sanción no son asuntos librados exclusivamente a la voluntad democrática. No es que al juez le provocó, sino que ya está enmarcado dentro de una norma. La Constitución impone claros límites materiales al legislador. Cuando hablamos del legislador estamos hablando de el Congreso de la República, que es el legislador. Correcto. Y en la Constitución Política, los artículos 11 y 12, está muy enfático en estos puntos. Del principio de igualdad se derivan los principios de razonabilidad y proporcionalidad que justifican la diversidad de trato, pero atendiendo a las circunstancias concretas del caso. El Código, la Constitución Política en su artículo 13 dice que se debe de evaluar la relación existente entre los fines perseguidos y los medios utilizados para alcanzarlos, para poder aplicar ese principio de la igualdad. En materia penal, la potestad legislativa de tipificación está sometida al control constitucional de las medidas, según la aptitud para la protección del bien jurídico tutelado. La necesidad de esa protección específica, en contraste con otros medios preventivos igualmente idóneos y menos restrictivos de la libertad, medidas civiles, administrativas, laborales, y el mayor beneficio en protección de los bienes jurídicos, que debe comportar la exclusión de ciertas conductas del ámbito de lo legalmente permitido. Y es que yo quiero recordarles a ustedes que el legislativo, el Congreso de la República, aprueba una ley, pero esa ley tiene que ser obligatoriamente revisada por la Corte Constitucional, para que la Corte Constitucional certifique que es constitucional esa ley o si es inconstitucional, si se puede aplicar o no se puede aplicar. Okay. Entonces, por eso hay que pasar por el control de constitucionalidad obligatoriamente. Como si fuera un control de calidad, mejor dicho. Sí, es finalmente quien le da ese último visto bueno a esa ley. Muy interesante. Recuerden ustedes que han habido leyes que se han caído, que inclusive ya las estaban aplicando cuando se cayeron, porque la Constitución se pronunció y dijo que era inconstitucional. O sea, iba en contra de la... Claro, en contra de los derechos de los constitucionales, ¿sí? Entonces, esto tiene que... tiene razón de ser lo que les estoy contando, lo que les estoy explicando, cuando son las 6 de la tarde, 54 minutos. Mediante el principio de proporcionalidad, se introducen las categorías de la antijuricidad y la culpabilidad en el derecho constitucional. La responsabilidad de los particulares por infracción de la Constitución o de las leyes, eso lo dice la Constitución Política en su artículo 6, requiere de un daño efectivo a los bienes jurídicos protegidos y no meramente una intención que se juzga lesiva. O sea, tiene que haber el daño efectivo.
No es que solamente hubo la intención, es el daño efectivo para que se juzgue como lesiva. Esto se desprende de la razón de ser de las propias autoridades, a saber, la de proteger a las personas residentes en Colombia en su vida. Autoridades deben de proteger a las personas, la vida de las personas residentes en Colombia. Tienen que proteger la vida, la honra, los bienes. Miren ustedes, las creencias y demás derechos y libertades. Esto lo dice la Constitución Política en el artículo 2. Y solo la protección de bienes jurídicos realmente amenazados justifica la restricción de otros derechos y libertades, cuya protección igualmente ordena la Constitución. Por otra parte, la aplicación de la pena consagrada en la ley debe de hacerse de acuerdo con el grado de culpabilidad del sujeto. Y aquí nos detenemos un poquito. ¿Por qué, maestro? Porque hablemos, por ejemplo, hubo un homicidio. Sí, señor. Y usted mira que todas las penas por homicidio no son iguales. No, algunas son más altas. ¿Verdad? ¿Por qué? Bueno, por eso les estoy explicando. Aquí está el meollo del asunto. Buen punto. ¿Sí? Entonces, por eso se dice que la aplicación de la pena consagrada en la ley debe de hacerse de acuerdo con el grado de culpabilidad del sujeto. ¿Y cómo se califica un grado de culpabilidad? Circunstancias de tiempo, modo y lugar. Decimos nosotros en penal. Y allí es donde hay que demostrarle al juez qué conllevó a la persona a cometer el delito o a modalidad de qué lo cometió. Uh-huh. Entonces hay mucha tela de donde cortar. Bastante. Oh, bastante. Bastante. No nos alcanzan las tijeras. No, bastante, en serio. Mucha. El juicio de proporcionalidad es, por lo tanto, necesariamente individual y el castigo impuesto debe guardar simetría con el comportamiento y la culpabilidad del sujeto al que se le imputa ese delito. Vean, pues. Allí está el trabajo de nosotros los abogados. Ahí está el punto, sí, ahí está el... Allí está el trabajo de nosotros los abogados. Y está la razonabilidad de un juez al aplicar justicia. Porque no se puede desbordar. El fiscal, al fin y al cabo, es la institución, la fiscalía es la institución que acusa, que trata de demostrarle al juez de que es culpable. El imputado es responsable. El abogado es el que defiende. Es como la contraparte de los abogados cuando defienden. El abogado es el que defiende y el juez es el que dicta la sentencia. Correcto. Y en un proceso nadie puede decir nada hasta que el juez no dicte sentencia. Yo no puedo vaticinar si mi proceso me es favorable a mi cliente o me es desfavorable. Hago lo posible porque me sea favorable. Y feliz y dichoso si me resulta favorable. Pero finalmente quien determina esa culpabilidad situación o no es un juez al dictar la sentencia, que puede ser condenatoria o puede ser absolutoria. 6:59 p.m. Y aquí se nos acabó el tiempo, Diego. Sí, señor. Para todo Colombia. Donde quiera que nos escuchen en otros países. También desde Proclama del Cauca, su programa Derecho y Comunidad. Por hoy, agradeciendo el acompañamiento de la parte técnica de Diego Montaño. Con gusto, maestro. Les habló Olmedo Sánchez Santamaría y los espero mañana a las 6 en punto de la tarde en su programa Derecho y Comunidad.
Síguenos en nuestras redes sociales. Búscanos en Facebook como Proclama del Cauca. En YouTube, Proclama del Cauca. En Twitter, como @proclama. En WhatsApp, 310-377-7930.